Muy buenas tardes, qué pena por el ruido, pero estoy grabando como que a las afueras. Bueno, vamos a hablar sobre el informe que se está presentando sobre el movimiento de un pistón. Bueno, en primer lugar, se habla sobre el mecanismo. Aquí tienen lo que es el mecanismo de biela-manivela, que es un mecanismo que transforma un movimiento circular en un movimiento de traslación. Entonces, ¿qué es lo que hace? El pistón sube y baja a medida que la biela y la manivela están girando, que es una de las aplicaciones pues, más comunes en los motores de combustión que se utilizan en los automóviles. Ok, bueno, entonces pues vamos como que aquí tenemos la parte teórico, esa parte se puede complementar y ya en esos momentos pues ya hablamos sobre aquí dice el desarrollo matemático. Bueno, ahora sí, continuando con la parte del desarrollo matemático, bueno, lo que se va a hacer primero es realizar un esquema que nos refleje el movimiento del pistón. Esto se puede intuir que es en un sentido vertical, es decir, que va de arriba hacia abajo. No hay otro movimiento que se genere dentro del pistón. Y por lo general, como va a estar rotando, nosotros pues, podemos mirar que el movimiento va a ser subir y bajar, subir y bajar. Ubicado en el eje X, pues va a estar en la misma posición. Lo único que va a cambiar es su posición en el eje Y. Entonces, él va a estar subiendo o bajando. ¿Listo? Pero entonces, nosotros, ¿cómo vamos a poder determinar el movimiento que hace el pistón? Bueno, primero que nada, vamos a realizar un gráfico de la situación. Entonces, aquí nosotros ya tenemos lo que es el pistón. No lo vamos a graficar porque pues, en realidad ya no es como que necesario. Entonces aquí tenemos como que lo que se va a mover aquí, eso es lo que va a subir o bajar, dependiendo de qué va a depender que suba o baje, ¿no? Entonces principalmente va a depender de dos ángulos. Este ángulo de aquí es el ángulo cigüeñal. Este ángulo de aquí es el ángulo cigüeñal. ¿Por qué le decimos cigüeñal? Si nosotros lo miramos, este dibujo, lo asimilamos con la pata de una cigüeña, entonces ya tenemos que es un ángulo cigüeñal. Habemos dos ángulos aquí, ¿listo? Es decir, que hay dos variables. Este radio, que es la longitud de la manivela, nunca va a cambiar, va a ser siempre el mismo, es un valor constante. Y esta longitud, que es de la biela, este radio, que es de la biela, nunca va a cambiar, va a ser siempre el mismo. Y esta longitud, que es de la manivela, tampoco va a cambiar. Son valores que siempre van a permanecer constantes en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que lo único que va a cambiar es este radio. Entonces yo quiero que ustedes miren, a medida que este radio va subiendo aquí, la altura va cambiando en función de este ángulo que está aquí. Entonces, si la altura va cambiando, la altura estará en función de coseno de θ por este radio. ¿Listo? Entonces, en función de este ángulo va cambiando. A medida que este ángulo cambia, como está unido a esta manivela, también va a cambiar. Entonces las dos van a cambiar. ¿Listo? Este brazo que está aquí con este que está acá va a cambiar sus ángulos. ¿De qué va a repercutir eso? Que esta parte de aquí va a subir o a bajar. Esta altura va a estar cambiando. Bueno, entonces tenemos dos variables. Pero si lo pensamos de cierto modo, este ángulo θ puede alcanzar un giro de 360 grados. Él va a estar siempre girando, no va a haber nada que lo tenga. Esta de aquí siempre pues no va a alcanzar los 360 grados porque si lo alcanzara pues tendría esta longitud y este radio es muy pequeño como para que se eleve hasta este punto, ¿cierto? Otra cosa es que esos extremos, este extremo al menos está fijo, este extremo no se va a desplazar, no se va a mover. Tenemos que tenerlo muy presente.
y este de aquí no se va a salir. Por ejemplo, esta biela de aquí no es que se vaya a salir, solamente va a estar aquí, va a cambiar solamente el ángulo. Puede estar aquí, como puede ir subiendo, como puede ir subiendo, como puede ir bajando, pero dependiendo del día. Entonces, en conclusión, como este de aquí va a estar fijo, cuando este alcance su mayor expresión aquí, la altura de esta va a alcanzar el mayor ángulo que puede alcanzar. No va a alcanzar más ángulos, porque si esta cae, si por ejemplo esta baja, hasta acá queda de esta forma, ¿cierto? No va a haber ningún ángulo aquí. Si lo miramos de esa forma, esto siempre va a estar formando un triángulo, ¿cierto? Entonces de ahí ya podemos mirar que podemos hacer uso de una trigonometría. Por ejemplo, si partimos esta parte aquí, podemos ver que aquí hay dos triángulos equiláteros. Listo, dos triángulos rectángulos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que comparten estos dos triángulos? Comparten este cateto. ¿Listo? Nosotros sabemos que aquí son 90 grados, aquí son 90 grados. Este ángulo de aquí, 90 menos este ángulo de aquí me va a dar un valor de un ángulo y este 90 menos este ángulo de acá me va a dar otro ángulo. O entonces también utilizando Pitágoras o la trigonometría podemos encontrar la medida de este valor. ¿Listo? ¿Por qué es importante este valor? Bueno, este nos va a permitir a nosotros relacionar. ¿Qué es lo que nos va a permitir relacionar? Nos va a permitir relacionar un punto o una forma en que este mecanismo solamente funcione con un solo ángulo. ¿Listo? Entonces, deducir las expresiones para pasar de dos variables a una sola. ¿Por qué? Porque comparten este valor. Al compartir este valor, nosotros podemos igualar lo que hay acá con respecto a lo que hay acá. ¿Listo? Porque comparten en este cateto. Por más de que pase el tiempo, por ejemplo, se llegue en el caso que se llegue a expresar aquí, de esta forma, entonces ahí seguirán compartiendo este mismo lado, solo que para él pues ya será el valor de un coseno de 90 grados. Entonces aquí ya vamos a tener como que y cómo igualar de esta expresión a esta expresión. ¿Vale? Bueno, antes de llegar hasta ese punto, lo que nosotros tenemos es que identificar tanto variables como constantes y nombrarlas para poderlas trabajar. Entonces, a esta distancia que parte desde el origen hasta qué tan arriba o abajo está el pistón de aquí, la vamos a llamar Y, que va a ser nuestra altura. Como lo digo, vamos a partir desde el origen, que va a ser el mismo origen de ese radio. Esta distancia que está aquí la vamos a llamar R, esta otra distancia L, a este ángulo lo vamos a llamar beta y a este ángulo beta, que va a ser el ángulo cigüeñal. Entonces, la altura del pistón respecto al origen, la longitud de la biela, que es esta, la longitud de la manivela, que es esta, el ángulo que forma la manivela con respecto al eje y con la manivela, que va a ser este de aquí. Este es el ángulo, o también conocido en adelante como el ángulo cigüeñal. Bueno, entonces, ya que tenemos esta expresión aquí, y beta, pues es el ángulo que se forma de la biela con el eje del cilindro. Estamos trabajando en el eje Y, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a continuar. La altura del pistón. ¿Cómo vamos nosotros a definir la altura del pistón? Entonces, esta R que está aquí, a medida que va girando, me va a aportar una altura. No va a ser esta distancia siempre, y esta nunca va a cambiar, pero a medida que ella gira, sí va a cambiar la altura. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para conocer la altura que me va a aportar este R? Entonces, este va a ser la distancia que hay desde este origen hasta la proyección que hace sobre el eje Y. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la altura que va a aportar esta componente. ¿Listo? No más. ¿Y cómo nosotros hacemos para resolver eso? Bueno, este ángulo es un cateto adyacente. Al ser cateto adyacente, esta altura viene siendo un coseno.
Bueno, y ahí me van a decir, pero ¿cómo si el coseno siempre es el eje X? En este caso estamos trabajando con un cateto adyacente. Recordemos que por trigonometría, cateto adyacente sobre hipotenusa es la relación del coseno. Bueno, entonces la altura que tenemos aquí es la que nos va a abonar, por así decirlo, este radio. Ahora sí, vamos a ir con la longitud de la biela. La biela también nos va a aportar otra altura. Entonces, esa altura la vamos a expresar con otro color, que va a ser azul. Entonces, va a ser la proyección de esa con respecto al eje Y. También tenemos un ángulo beta. Entonces, es un cateto adyacente. Cateto adyacente al ángulo beta. Entonces, tenemos que el cateto adyacente sobre la hipotenusa es igual a un coseno. Entonces, ya tenemos que lo que tenemos, el cateto adyacente aquí es R por el coseno de delta y el cateto adyacente acá va a ser L por el coseno de beta. En ese orden de ideas, vamos a borrar aquí y vamos a tener acá. Entonces vamos a tener que la altura va a ser solamente la suma aportada tanto por la biela y por la manivela. ¿Y por qué no puede ser solamente esas dos? Porque como ya lo expliqué, ellas están girando, están en movimiento de rotación. Entonces, no siempre va a ser la misma altura, van a estar cambiando, ¿no? Entonces tenemos que aquí que va a ser R coseno de delta más L coseno de beta. Esto nos involucra un cálculo de dos variables, que son delta y beta, que están cambiando. Pero, como ya lo expliqué hace un momento, esta beta depende de esta delta. Tiene una relación. ¿Listo? Tiene una relación. Entonces, al haber una relación entre estos dos, podemos dejarlo todo expresado en términos de este ángulo cigüeñal y ya poder hacer el cálculo solamente con una sola variable. Bueno, continuando. Aquí pues ya nos dieron en este caso ya la expresión. En esta expresión no tenemos medidas, que va a ser la ecuación número 1. Sin embargo, siguiendo con el análisis del ejercicio y lo que nos están pidiendo, nos dice que debemos hacer una suposición de que la biela mide 150 milímetros y la manivela 50 milímetros. Como estamos trabajando en el sistema internacional, van a haber valores que los vamos a trabajar de esta forma. Entonces, pasamos todo al sistema internacional y pues aquí ya tenemos que 150 milímetros es igual a 1 metro y que 50 milímetros son iguales a 0,05 metros. Y pues esto ya lo pasamos aquí. Sin embargo, aún no encontramos una expresión que nos permita a nosotros relacionar beta con delta. Entonces, pero vamos a utilizar la trigonometría, ya que son triángulos generados que comparten un lado común. Además, las hipotenusas de cada triángulo son las de la manivela. Siguiendo ese orden de ideas, podemos decir lo siguiente. Aquí ya utilizamos seno, pero ¿por qué aquí seno y no coseno? Entonces, volvemos al dibujo nuevamente. Recordemos que aquí tenemos este lado, que va desde aquí hasta acá. Este va a ser coseno. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto a este de acá y este también va a ser coseno. Es decir, que el coseno de delta, perdón, que eso va a ser delta porque es cateto opuesto. Tanto va a ser cateto opuesto para este ángulo beta como para este ángulo delta. Entonces, el seno de delta por R va a ser igual al seno de beta por L. Bueno, entonces ya tenemos aquí. Esta es como que la parte más complicada, pero de ahí en adelante pues ya todo se va generando. Entonces aquí ya tenemos que R por el seno de delta va a ser igual a L por el seno de beta. Y entonces decimos que el seno de beta es igual a R sobre L por el seno de delta. ¿Qué obtenemos aquí? Tenemos una expresión del seno de beta en términos del seno de delta. Y R sobre L, como ya los conocemos, es igual a 1/3 o 0,33, que es un valor que se utiliza en la construcción de motores para automóviles. Es súper importante y es como común. Vamos a llamar a este valor que encontramos aquí o esta relación como lambda, que es la relación que existe entre la longitud de la manivela y la biela. Y la podemos dejar simplemente como lambda. ¿Por qué? Por facilidad al momento de realizar los cálculos. Nosotros sabemos que
R y L son valores constantes, por lo tanto, todo lambda también va a ser un valor constante. Si queremos encontrar el valor del ángulo, siempre vamos a tener presente que beta va a ser el arco del ángulo de lambda por el seno de delta, que va a ser un valor que depende de delta. ¿Listo? Entonces, este ángulo no va a estar entre 0 y 2pi. Como depende de delta y de esa relación de esas longitudes, siempre va a estar limitado, va a tener un intervalo. ¿Listo? Bueno, siendo que beta se tiene para cada posición. Entonces aquí ya podemos conocer que beta en cada posición del ángulo beta. Entonces dependiendo del ángulo ya sabemos cuánto vale el ángulo de beta. Ya es un gran avance. Ya tenemos las expresiones en términos de una sola variable. Y bueno, por trigonometría. ¿Por qué utilizamos esa trigonometría? Vamos a encontrar el valor del coseno de beta. Nosotros podemos dejarlo expresado de esta forma y luego decir, bueno, aquí saquemos el coseno. Se va a complicar un poco más porque tenemos que sacar el coseno del arco de este ángulo. ¿Listo? O podemos utilizar simplemente identidades trigonométricas y decir lo siguiente. Entonces, si el seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, el coseno, vamos a despejar este coseno, 1 menos el seno cuadrado de beta, y tenemos entonces que el coseno cuadrado va a ser 1 menos el seno cuadrado de beta. Aquí, ¿qué estamos utilizando? Una identidad trigonométrica fundamental. Si sacamos la raíz cuadrada, vamos a tener valores negativos y positivos, obviamente, ¿no? Pero para este caso solamente vamos a dejar el positivo. Va a ser la raíz de 1 menos el seno cuadrado de beta. Y listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El coseno de beta. Pero ¿dónde habíamos visto ese coseno de beta antes? Lo habíamos mirado en la ecuación que nos define la altura. Entonces, aquí nosotros ya tenemos este valor de aquí. ¿Listo? Ya sabemos que aquí es 1 menos el seno de beta. Pero ¿dónde encontramos ese seno de beta? Ese seno de beta lo tenemos aquí. Y si a ese seno del arco, del seno de lambda, del seno de delta, aplicamos, aquí es el arco del seno, entonces si aquí esta función le aplicamos seno, simplemente nos va a dar lambda por seno de delta. Entonces, aquí ya podemos decir que en lugar de seno de beta, tenemos que es lambda por el seno de delta. Y aquí pues debemos elevarla al cuadrado. Entonces aquí pues lo que podemos hacer aquí es escribir, por ejemplo, control C, aquí lo bajamos, control V, seno de beta va a ser igual al seno de ¿quién? Del arco, seno de ¿quién? De lambda al coseno de delta. Entonces yo creo que ahí hace falta esa partecita. Y bueno, el seno del arcoseno se cancelan y nos quedaría que es lambda seno de beta. Entonces tenemos que el coseno de beta va a ser igual a 1 menos lambda al cuadrado por el seno de cuadrado de delta. Ya tenemos esta expresión toda expresada en términos de delta. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues simplemente lo que podemos hacer aquí es graficar. He utilizado sobre 100, por lo que era más difícil trabajar con decimales, pero entendemos la relación que 5 entre 100 es 0,05 y 15 entre 100 es 0,15. Tenemos aquí la expresión de ¿quién? De la altura del pistón. Entonces, ¿cómo se va a mirar? Se va a medir. Nos damos cuenta que la altura mínima solo al mirar la gráfica es 10 y la altura máxima es 20. ¿Tiene sentido? Sí. Si nosotros utilizamos el gráfico de la primera parte, entonces decimos
Cuando esta manivela, está de aquí, llega hasta acá, recordemos que esta mide 5 y esta mide 15, entonces toda esta va a bajar hasta acá, entonces 15 menos 5 nos va a dar 10, va a tener esa altura. Va a ser la altura mínima que va a alcanzar este pistón, ¿vale? Entonces, sí tiene sentido. Y pues la altura máxima es cuando esto vale 0, entonces se suman las dos alturas. 5 milímetros, 50 milímetros más 150, pues nos va a dar 200 milímetros. Ya tenemos la altura. Bueno, esa es la función de la altura respecto al ángulo beta. No es necesario siquiera saber el ángulo beta, porque eso ya está en relación al ángulo beta. Bueno, la altura del pistón. Aquí pues falta esta parte de aquí, es como que el nombre de esta gráfica, ¿no? Bueno, y continuando, el gráfico de la altura del pistón, aquí podemos observar que la gráfica que relaciona la altura con el ángulo cigüeñal es similar a la función coseno, como lo podemos ver aquí, y de hecho al final sí es un ángulo, es una gráfica del ángulo coseno desfasada, en últimas, desfasada, que está corrida hacia arriba, como podemos ver, siendo la altura máxima cuando el ángulo delta es igual a 0 y que mide 0,2 metros desde el origen, y la altura mínima cuando mide 180, o podemos escribir aquí también en términos de radianes, porque creo que en una parte dice que utilicemos términos de radianes, entonces lo podemos dejar en términos de pi radianes. Dejamos como pi radianes. Pi radianes, que es 0,1 metro. ¿Listo? Y va a estar rotando entre esos dos. ¿Y por qué es un coseno? Pues igual, si nos damos cuenta, el ángulo cigüeñal está girando, y al producirse este giro, pues se forma un ángulo, una función coseno. ¿Listo? Va desde dónde hasta dónde, va desde 0 hasta 2 pi por n, o sea, infinitamente. Derivamos e igualamos a 0 para conocer el ángulo cuando la altura máxima. Bueno, en este caso vamos a utilizar conceptos de máximos y mínimos. Los máximos y mínimos se utilizan encontrando, derivando la expresión e igualando a 0. Entonces lo vamos a derivar respecto a delta y vamos a obtener esta expresión que está acá. Para que esto nos dé igual a 0, la única forma es que delta sea igual a 0. Entonces tenemos que, si evaluamos delta en 0, nos va a dar R más L y eso es 0,2. Para el caso de la velocidad, vamos a derivar esta función. Pero ¿qué pasa aquí? La velocidad es la variación de una distancia respecto al tiempo, y aquí solamente tenemos en términos de un ángulo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es utilizar una regla de la cadena o derivación implícita. Decimos que la velocidad va a ser igual a la relación que hay de la altura, de la función de la altura, dividido entre el tiempo. ¿Esto cómo lo podemos relacionar? Dividiendo la altura con respecto a delta, que es la variable, por delta respecto al tiempo. Realizamos esta derivada y pues nos da esta función. Ya teniendo esta función que está acá, vamos a multiplicarla por la derivada de delta con respecto al tiempo. Pero la derivada de delta con respecto al tiempo es la velocidad angular. Entonces aquí es la relación del cambio de un ángulo en el tiempo. Decimos que toda esta expresión va a ser igual a W. Y ya tenemos la velocidad en el tiempo. Bueno, como R es más pequeño que L al cuadrado, si nos notamos aquí, R es más pequeño que L al cuadrado, recordemos que eso es una relación de R sobre L, podemos despreciar este término y dejar todo esto como si fuera 1. ¿Con qué objetivo lo hacemos? Con facilitar los cálculos. Entonces, además esta expresión pues en su mayoría siempre va a tender a 1, ¿listo? Por lo que R es pequeño, ¿listo? R está dividiendo entre L, que es cada vez más grande, y si lo elevamos al cuadrado va a ser cada vez L más grande que L, va a tender a 0.
¿Listo? Igual este seno al cuadrado de delta, el máximo valor que puede tener es 1. De ahí para allá va a ser 0 punto algo. Entonces este término se va a despreciar. Vamos a tener que la velocidad va a ser igual a menos seno de delta más R sobre esta expresión. R sobre L. Aquí me falta una lambda. Me estoy olvidando de una lambda. Entonces vamos a control C, control B. Como tenemos aquí una lambda arriba y una lambda cuadrada acá y otra acá, simplemente va a quedar con términos de RR. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya tenemos esta expresión y esta la podemos pasar aquí adelante y podemos factorizar este R y vamos a tener en esa de aquí también podemos utilizar una identidad del ángulo doble que va a ser 2 veces seno por coseno de delta. Y con este 2 pues se cancelaría. Nos va a quedar de esta forma. Aquí podemos factorizar el seno de delta y vamos a tener que la velocidad va a ser esta expresión que tenemos. El significado que tiene de delta es la variación del ángulo cigüeñal en el tiempo. Por otra parte, es una respuesta que sabe, el pistón depende del ángulo cigüeñal, del radio de la manivela y la longitud de la biela, además del tiempo. Entonces, ¿de qué va a depender esta velocidad? ¿De qué va a depender la velocidad? O la altura de la velocidad de este pistón, pues del ángulo cigüeñal, el radio de la manivela y la longitud, además del tiempo, claro está. Bueno, aquí tenemos nosotros una velocidad radial. Nos está diciendo que gira a razón de 300 revoluciones por minuto. Entonces, vamos a dividir 300 entre 60 segundos, que son 1 minuto, y lo vamos a multiplicar por 2 pi radianes, obteniendo una velocidad de 10 pi radianes sobre segundo. Bueno, con el movimiento de la manivela, pero porque recordemos que una revolución tiene 360 grados o 2 pi radianes. Con el movimiento de la manivela, en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, asumimos la velocidad como positiva. Recordemos que si es en sentido opuesto, la velocidad es positiva. Y tenemos esta expresión de la velocidad. Y bueno, aquí utilizamos una graficadora. Nos damos cuenta que para un ángulo 0, nuestra velocidad va a ser 0. O sea, para la altura máxima, la velocidad va a ser 0, ¿cierto? Y en una altura mínima también la velocidad va a ser 0. Bueno, además de esto, pues vamos a encontrar el ángulo donde hay la mayor velocidad. ¿Dónde encontramos ese ángulo? Entonces, realizamos una derivada de la velocidad respecto a delta. Vamos a obtener aquí y esa derivada la igualamos a 0. Al realizar esta ecuación de aquí, al igualar esos términos, vamos a obtener que delta va a ser igual a 1,29 radianes. Evaluamos esa expresión en el valor de la velocidad y tenemos que la velocidad máxima, y pues voy a dejarlo como máxima, es igual a 1,65 metros sobre segundo. Y la aceleración, pues ya tenemos la derivada de la velocidad con respecto a delta, la vamos a multiplicar por la derivada de delta con respecto al tiempo, que es W. Y pues aquí ya tenemos el valor de la aceleración. Reemplazamos los valores que ya conocemos. Ya tenemos otra expresión, ya con los valores que ya conocemos. Y obtenemos que para delta igual a 0 la aceleración es máxima. Lo mismo, hacemos una derivada de esto. En este caso, pues hacemos una derivada e igualamos a 0, ¿no? Derivamos, igualamos a 0 y pues acá también, o si no, simplemente lo miramos en la gráfica que tenemos aquí, cuando es máxima, ¿no? Si no, pues derivamos la expresión de la aceleración e igualamos a 0. Aquí pues ya tenemos la aceleración máxima, es cuando delta vale 0. Y cuando esta expresión vale 0. Y cuando esta expresión vale 0, que nosotros sabemos que esto es 3, 5, 4 por 5, 20, 20 pitercios. Esa va a ser la aceleración pues máxima de este gráfico para los posibles valores. Bueno, además aquí pues ya tenemos la velocidad, entonces la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y esta es la que nosotros pues vamos a derivar. Al derivar al derivar esta expresión igualarla a 0, ya tenemos el valor de la aceleración.
Y en la gráfica podemos darnos cuenta del comportamiento de esta aceleración. ¿Listo? Para tener en cuenta, por ejemplo, que la aceleración es máxima en cero, cuando el ángulo es cero, es decir, cuando llega a su máxima altura. Y de ahí va decreciendo hasta llegar a cero. Y de ahí, pues, que es muy más próximo como a pi medios, si no estoy mal, o a pi tercios. Y de ahí vuelve a bajar. De ahí baja, quiere subir un poquito y luego hasta que llega. Nos damos cuenta cerca de pi medios, cerca de pi es el valor donde la aceleración es un mínimo, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que ella va a perder la mayor cantidad de velocidad en este punto. ¿Y nosotros cómo nos damos cuenta de eso? Creo que en el momento de simular el movimiento de este pistón que tenemos acá en la primera parte, pues si lo hemos visto, nos imaginamos siempre cuando están en este punto, siempre tiende a hacerse más lento el movimiento, tiene que hacerse más despacioso el movimiento, o tiene como dificultades para subir de estos puntos a esos puntos. Es porque entre estos puntos siempre la velocidad se va a estar reduciendo. Bueno, esto es todo. Si de pronto tienen alguna duda o algo, pues me escriben y con mucho gusto yo les colaboro.